Una excursión escolar se detiene ante un mirador con niebla. 3 primos bajan entre risas que se apagan de golpe. La lista de asistencia dice presentes. El reloj del chofer marca otra hora. La escuela pide prudencia. El parque asegura protocolos. Las familias preguntan y encuentran puertas cerradas, bitácoras con enmiendas, radios sin grabación, una senda restringida abierta. Años después, una joven aún sueña con zapatillas mojadas y un silbato que nadie escuchó. Este es el mapa de un vacío. Sus bordes, sus silencios, su eco. Si alguna vez temiste olvidar una risa, esta historia es para ti. El amanecer tenía ese brillo pálido que promete calor y guarda distancia. 3 primos, Mateo, 11, Abril, 10 y Diego, 12, subieron al autobús azul de la escuela Benito Juárez, con mochilas ligeras y un llavero de plástico golpeando el metal del pasillo. Lucía, hermana mayor de Mateo, se sentó junto a la ventana, decidida a hacer fotos para el grupo de madres. El parque estatal los recibió con neblina baja, olor a tierra húmeda y una placa nueva. Senda Las Libélulas, acceso restringido. El plan era simple: bajar, observar el valle, volver en 15 minutos. El chofer habló de horarios. 2 guías señalaron bromelias y un río serpenteante. La fila de niños se desarmó en selfies y bromas. En el visor del teléfono de Lucía quedó congelada la imagen de los 3, medio girados, y detrás el corredor de bambú que parecía tragarse la luz. «Volvemos ya», anunció una maestra. Al regresar, algo no encajó. Faltaban 3 mochilas y 3 voces. Empezaron las preguntas pequeñas. ¿Están en el baño? ¿Bajaron por el otro lado? La palabra juego flotó unos segundos, luego se volvió piedra. La cinta a rayas que debía cerrar la senda aparecía caída, manchada por el tiempo. En la segunda lista, una compañera respondió presente, por costumbre, cuando dijeron Abril. La sílaba quedó colgando en el aire, como si alguien la sostuviera con hilo invisible. El chofer golpeó el BAM. Volante. Un guía corrió hacia el mirador y regresó con la frente húmeda. Nada. Si alguna vez esperaste un mensaje que nunca llegó, conoces ese ruido. No es ruido. Es un silencio que muerde por dentro. En ese punto, la excursión dejó de ser paseo y se volvió cronómetro. Lucía sintió que el piso se volvía vapor. Vio el corredor, la cinta en el suelo, la niebla creciendo en capas. Solo 15 minutos, se repetía, como si el tiempo obedeciera a la fe. No obedeció. El reloj del tablero marcaba 09:57. La maestra apuntó 9:40 en su libreta. El chofer afirmó 9:20. 3 relojes, 3 versiones, una ausencia, y el día de golpe se volvió muy largo. Las primeras horas de una ausencia son torpes. Nadie sabe qué pregunta hacer ni a quién. La maestra responsable activó el protocolo: agrupar al curso, avisar a dirección, solicitar apoyo a guardaparques. El radio del guía respondió con un soplido intermitente. Cambió la frecuencia, dijo, girando una rueda cuyo plástico crujió como si se resistiera. Llegó un guardaparque con chaleco naranja y prancheta. ¿Última vez que los vieron? El chofer dijo 9:20, la maestra 9:40, el guía 9:35. El funcionario anotó los 3 tiempos en la misma línea y los encerró con tinta azul. «Hacemos barrido corto», anunció. 2 duplas avanzaron por el corredor de bambú. Otra quedó en el mirador. En el autobús, los alumnos respiraban contra los vidrios, dibujando círculos de vaho. Un chico aseguró haber visto a Diego con una botella junto al barandal. Una niña recordó a Abril contando piedras en equilibrio. Sobre Mateo, nada claro. Lucía descendió otra vez hasta la placa. En el borde de la senda, huellas pequeñas, recientes, apuntaban hacia adentro. Al costado, una marca de suela adulta, más profunda, inclinada. «¿De los guías?», preguntó. «De mantenimiento», respondieron. A las 10:40 llegaron más guardas con cuerdas, silbatos y un mapa laminado. «Los miradores laterales están cerrados», indicó uno. «¿Por qué la cinta está en el 1700?» «Suelo», insistió Lucía. «Vandalismo», dijo otro sin mirar.
El primer silbato sonó a las 11:05, cortando la niebla. El eco tardó demasiado en volver. Lucía creyó escuchar chapoteo muy abajo, o tal vez la memoria fabricó el sonido porque sus zapatillas ya estaban húmedas. Había corrido por la hierba sin advertir los charcos ocultos. A las 11:22, una llamada a emergencias quedó registrada. A las 11:41, la dirección escolar pidió prudencia al chat de madres. Evitemos rumores. Si fuiste alguna, ved la persona que prende la luz del pasillo sin saber qué va a encontrar. Entiendes lo que sintió Lucía. Cada paso hacia la sombra era también un paso hacia un relato que otros iban a controlar. En esa hora se fijaron los pliegues del día. 3 tiempos distintos, una cinta caída, un radio con huecos y un tramo de senda que decía «no», pero habría sí. A mediodía, el parque quedó cercado por patrullas y vehículos de brigada. Las sirenas, apagadas, parecían guardarse el ruido para más tarde. Un coordinador de emergencias trazó un plan en voz rápida. Cuadrículas, relevos, perímetros. Una palabra destacó. Protocolos. Cada quien decía tenerlos. Nadie los mostraba. A Lucía le tomaron declaración bajo la sombra de un árbol. ¿Vio a alguien ajeno al grupo? Ella habló de una silueta en el mirador. Un adulto con gorra, brazos cruzados, mirada clavada en el corredor. ¿Un guía? Tal vez. ¿Un guardaparque? No estaba seguro. Esa figura se difuminó en la libreta como se había difuminado en la niebla. La directora de la escuela llegó con gafas oscuras y voz medida. Lo primero es contener a los niños. Alguien le preguntó por la autorización para detener la excursión. Estamos dentro de la normativa, respondió. En el chat de madres circuló un mensaje. Hay versiones contradictorias sobre la hora. Otra madre propuso ir al parque ya. Les pidieron esperar. Un periodista local apareció hacia la 1. Preguntó por fotos, por nombres. La directora puso el cuerpo. Privacidad. Lucía. Guardó el teléfono, pero una imagen quedó en su pantalla bloqueada. Los 3 primos de espaldas, el bambú como túnel, una flecha de advertencia apuntando hacia la sombra. En la base de operaciones, sobre una mesa plegable, reposaban 3 documentos. El registro de ingreso del autobús, el plan de actividades y el cuaderno de guardia del parque. En el primero, un horario, 8:55. En el segundo, un margen subrayado. Mirador, 15 min. En el tercero, una tachadura gruesa sobre la franja de 9 a 10. ¿Por qué está tachado?, preguntó un voluntario. Error de tinta, contestaron. Si alguna vez te dijeron, todo está bajo control, cuando sabías que no, reconocerás el peso de esa frase. Al atardecer, la montaña siguió entregando niebla, los silbatos siguieron cortándola, y los minutos comenzaron a plegarse como papel húmedo. Las autoridades hablaron de búsqueda en curso, la familia de tiempo perdido. Entre esos 2 bordes nació el cerco, un perímetro de palabras que prometía calma y sembraba preguntas. Los días siguientes fueron un péndulo entre esperanza y cansancio. La lluvia leve dejó marcas finas en la tierra, como si alguien hubiese pasado un peine. El cuaderno de guardia apareció de nuevo, con aclaraciones. Ahora decía que, por razones operativas, el radio no había guardado la franja crítica. Fallo técnico, repitieron. Un técnico externo, consultado por la familia, explicó que esos radios no graban por defecto, salvo que se les conecte un accesorio. ¿Quién lo conectó? ¿Quién lo retiró? Nadie respondió. El registro de ingreso del autobús cambió un dígito, de 8:55 a 9:05. Corrección de lectura, justificó el parque. La escuela actualizó el plan de actividades. Donde decía Mirador, 15 min, ahora decía Mirador, 10 min sin descenso. Versión final, llamaron. Lucía guardó fotografías de los documentos iniciales y de los corregidos. Comparó las orillas, los trazos, las sombras de las letras. Sí, habían movido piezas. En una reunión con familias, la directora pidió unidad. El coordinador del parque habló de recursos limitados, pendientes inestables, cuidado con la especulación. Una tía de Diego levantó la mano. ¿Quién bajó la cinta de la senda restringida? No podemos confirmarlo, contestaron. Un rumor creció.
Semanas antes se habría realizado una inspección no reportada que abrió temporalmente la senda. El encargado de mantenimiento negó con un gesto seco. Se mantiene cerrada desde hace meses. Otra voz dijo que vieron a personal con cascos la tarde anterior. Nadie firmó esa versión. Si te prometieron respuestas y te dieron citas, sabes cómo hierve la paciencia. Lucía empezó a llevar un cuaderno propio. Anotó voces, frases, silencios. Dibujó flechas entre 9:20, 9:40, 09:57. Pegó una hoja, cinta caída, azar. En la tapa escribió 3 palabras: no olvidar nunca. Una noche soñó con el silbato. En el sueño, alguien lo tocaba una vez, y el eco volvía en 3 tiempos diferentes. Al despertar, recordó las suelas junto a la placa y el rastro profundo, adulto, inclinado hacia adentro. Era la pieza que faltaba, o otra sombra más. El secreto ya no era solo lo que nadie decía, era lo que alguien había cambiado para que pareciera otra cosa. En el barrio, las teorías crecieron como plantas que nadie podaba. Algunos vecinos hablaron de atajos usados por recolectores, otros de un sendero que conectaba con una cantera antigua. Un guardia retirado dijo que, en días de niebla, el sonido engaña. Lo que parece a un lado proviene del opuesto. Lucía volvió al mirador con un grupo de búsqueda civil. No entraron a la senda, bordearon el perímetro. Encontraron envoltorios de galletas, una tapa de botella y una cinta plástica con letras del parque. Nada con nombre. Un voluntario juró haber visto la misma figura de gorra que Lucía describió, parada a distancia, brazos cruzados. Cuando se acercaron, la silueta ya no estaba. La escuela organizó una velada con velas en la cancha. Evitaron palabras duras. Usaron esperanza, búsqueda, fortaleza. Las madres se turnaron para abrazar a Lucía, quien repetía mentalmente la foto del corredor de bambú. En su cuaderno dibujó el túnel otra vez, esta vez con un punto oscuro al fondo. En redes, un usuario anónimo publicó documentos, una supuesta auditoría sobre rutas internas del parque. El archivo tenía sellos borrosos y fechas que no cerraban. La familia decidió no difundirlo. Preferían el peso del dato verificado al alivio veloz de un truco. Mientras tanto, la lluvia volvió. El terreno se hizo arcilla. Un perro de rescate marcó una zona cerca del desvío a un mirador lateral, el que no existía, según mantenimiento. El acta del día anotó: alerta sin confirmación. A la tarde, la nota fue reemplazada por otra que omitía la alerta. Redacción final, explicó el coordinador. Si alguna vez te cambian la historia en la misma página, sabes la sensación. Una mesa que cruje, una pata que falta. Las teorías no cerraban del todo, pero dibujaban un contorno. Acceso restringido habilitado, de hecho, figura con gorra observando, documentos que se reescribían, un perro que marcó un lugar que luego dejó de estar en el papel. Lo que duele no es solo lo que no se sabe, es lo que alguien decidió que tampoco se supiera. Pasó un mes. La escuela emitió un comunicado conjunto con el parque. Decía coordinación, contención, acompañamiento. Las familias pidieron copias de bitácoras completas y rutas de personal. Recibieron resúmenes. Datos sensibles, argumentaron. La directora propuso una mesa mixta de trabajo. El parque aceptó con condición de confidencialidad. Lucía, con su cuaderno ya gastado, pidió hablar en esa mesa. Llevó impresas las 2 versiones del registro de ingreso, el plan de actividades enmendado y una lista de preguntas simples. ¿Quién autorizó detener el bus en el mirador? ¿Quién reportó la cinta caída? ¿Qué persona de mantenimiento asignaron ese día? ¿Por qué el cuaderno de guardia tiene una franja tachada? La reunión se tensó con educación. Evitemos interpretaciones maliciosas, sugirió un abogado externo. Un guardaparque joven, nervioso, confesó un detalle. El radio falló porque se cambió el canal para probar una antena nueva. ¿A qué hora? Entre 9 y 10. ¿Quién lo pidió? No recuerdo. Si alguna vez viste una puerta medio abierta y te dijeron que está cerrada, entiendes el impulso de empujarla. Lucía salió con más dudas que certezas, pero con una intuición distinta. El encuadre del día había sido movido. No era solo la niebla,
era la voluntad. A la semana, un reporte interno admitió descoordinación y tareas simultáneas de mantenimiento. La palabra simultáneas lo cambiaba todo. Significa que alguien estaba en la senda restringida a la misma hora del descenso escolar. Sin contacto con el grupo, aclararon. ¿Cómo lo aseguran si el radio estaba en prueba? Nadie contestó. El barrio volvió a reunirse, esta vez sin velas, con cuadernos. Gente que no se conocía. Dibujó mapas de memoria. Una maestra jubilada recordó que años atrás un sendero lateral se cerró por incidente menor. No había actas públicas de aquello. La transparencia se parecía a un vidrio empañado. Al acercarte, ves tu propia respiración antes que el paisaje. El chofer del autobús, hombre de pocas palabras, evitó entrevistas. Su empresa le aconsejó silencio. Un vecino contó que lo oyó decir: «Yo cumplí con el plan» en la fila del supermercado. Lucía lo abordó con respeto. Solo una pregunta. ¿Por qué pararon en el mirador si el plan decía sin descenso en la versión final? El chofer la miró en silencio, como si estuviera contando líneas en el piso. Porque la primera versión decía que sí. La primera versión. Otra vez el reloj movido. Lucía revisó imágenes captadas por padres que seguían la excursión a distancia. En un video de 8:59, el bus pasa la garita. En una foto de 9:07, ya están en el mirador. ¿Dónde entra la hora 9:20 del chofer? Aparece un minuto que no cierra. Un vacío que sostiene todas las dudas. Alguien filtró un extracto de llamadas. Se lee un aviso del parque a las 9:02. Equipo en senda restringida por revisión. Se lee también un mensaje a la escuela a las 9:12. Parada breve autorizada. ¿Quién la autorizó? La firma es un apellido común, ilegible en la copia. Si alguna vez buscaste una palabra en una página y solo encontraste manchas, comprenderás esa impotencia. Lucía sintió que la historia tenía dos capas, lo que todos vivieron y lo que unos pocos editaron. Entre ambas, los tres primos suspendidos en una pregunta. Esa noche, Lucía caminó hasta la cancha vacía. Escuchó un silbato lejano, tal vez el eco de la memoria, y se dijo en voz baja que no permitiría que el relato quedara reducido a un rumor. Tomó una decisión concreta: solicitar por vías formales los documentos originales y pedir peritaje independiente de los horarios. Entendió que la verdad, cuando llega, rara vez suena fuerte. A veces apenas es un papel que se niega a seguir cambiando. La respuesta oficial a la solicitud fue cortés y lenta. Entregaron copias certificadas, que al compararlas con fotos antiguas mostraban mínimos desplazamientos de tinta, sellos reposicionados, márgenes diferentes. No eran falsificaciones burdas, eran ediciones sutiles, la clase de gesto que confía en que nadie superpondrá imágenes. Un funcionario en un pasillo murmuró: «Se cometieron errores, pero nadie quiere cargar con ellos». ¿Qué tipo de errores? Los que abren y se cierran puertas. La frase se quedó pegada al oído de Lucía. En la comunidad, algunos pidieron dejar ir, otros insistieron en sostener. Los abuelos de Abril colgaron en su sala un mapa del parque con alfileres azules. Cada alfiler era un día de búsqueda. No había rojo, no había marcas duras, solo puntos de constancia. Una abogada voluntaria detectó el núcleo. Si alguien autorizó la parada con personal dentro de la senda restringida, entonces existió una incompatibilidad de seguridad. Sí. Además, se cambió el canal del radio en ese tramo. El parque tiene una brecha. Y si la escuela permitió el descenso con cinta caída, la escuela también. No se trataba de acusar por acusar. Se trataba de reconocer una cadena de decisiones que dejó a 3 niños en mitad de un hueco. Si alguna vez sostuviste una foto que parecía moverse cuando la inclinabas, sabrás cómo se veía ahora el día de la excursión. La imagen variaba según el ángulo, pero el punto oscuro del corredor de bambú no desaparecía. El encubrimiento no era una gran pared, era una puerta entreabierta que alguien empujaba para que pareciera cerrada. Con el tiempo, la montaña devolvió cosas mínimas. Una tapa azul sin marca, una pieza de plástico que pudo ser de un silbato, una tela deshilachada que no se pudo atribuir. No devolvió certezas. La investigación civil,
con peritos independientes, concluyó algo sobrio. Hubo acciones simultáneas y documentos con enmiendas no justificadas. Ese lenguaje contenido decía, en realidad, lo que todos temían. No se perdió solo el rastro, se movieron las huellas del papel. La escuela, al fin, reconoció errores de comunicación. El parque aceptó brechas de procedimiento. Nadie nombró una responsabilidad directa. Para algunos eso fue poco. Para otros fue la primera vez que el vidrio empañado dejaba ver una silueta detrás. Lucía se sentó frente a su cuaderno y escribió un párrafo sin tachones. Lo que se escondió no es una explicación final, sino un modo de evitar que la pregunta arda. Lo que se escondió fue el cruce entre prisa y comodidad, entre rutina y desorden. Alguien levantó una cinta, alguien autorizó una parada, alguien cambió un canal, y luego alguien movió un número. Si esta historia te encuentra con el corazón apretado, es porque también te pertenece. Todos hemos firmado alguna vez sin leer, confiado en una placa, obedecido a un horario. Todos podríamos haber sido los adultos que disculpan un fallo técnico sin preguntar dónde miraba el túnel. Por eso los tres nombres, Mateo, Abril, Diego, dejaron de ser solo familia y se volvieron memoria de todos. Hay finales que no cierran, hay finales que se sientan a tu lado y te acompañan. Esta historia elige ese asiento. Las familias siguen colocando flores secas en el mirador, porque las flores secas duran y no hieren al suelo. La escuela cambió su manual de salida. Ahora toda parada se registra con foto y hora doble. El parque instaló señalética nueva y retiró la cinta de tela por una barrera firme. En los papeles queda una línea que no volverá a moverse. No se autoriza acceso sin cierre efectivo. Lucía, cada aniversario, vuelve con un cuaderno nuevo. No busca escenas, busca silencio que ya no muerda. Anota lo que aprende, que nombrar con cuidado también es una forma de cuidar, que hay vacíos que no se llenan, pero se rodean con respeto, que una comunidad puede ser el eco que sostiene el nombre de quien falta. Si llegaste hasta aquí, quizás pensaste en alguien a quien no quieres olvidar. Tal vez te detuviste en la imagen de un corredor de bambú donde la luz entra a pedacitos. Ese es el lugar donde sigue la voz, no para señalar culpables con prisa, sino para sostener lo que nos hace humanos cuando algo se pierde. Lo que se escondió ya no es una cortina, es un compromiso. Cuidar los caminos, pedir papeles sin miedo, rechazar la comodidad de la versión más fácil. No se trata de cerrar, se trata de mirar con la seriedad con que se mira un nombre propio. En la última página del cuaderno de Lucía hay 3 iniciales y una frase, estamos. No es una certeza de ubicación, es un voto de presencia, porque mientras sus nombres sigan pronunciándose con respeto, algo de ellos, algo de nosotros, no se habrá ido del todo. Y ese quizá sea el único final que una historia así puede permitirse.